de profe Neto, ¿no? Tap di na kwa yaral que lua, dilaikan di walat, decía Mario Molina, ¿no? En algún momento la coordinadora en Oaxaca quiso como unificar con un solo nombre y la propuesta más cercana era Walatzi, ¿no? O Walatz, que es como lengua paisana de la región, para ponerle nombre al, al alfabeto que se conocía en los ochentas como el intento del alfabeto unificado o el alfabeto único de la coordinadora de la Sierra Norte de Oaxaca, pues quien dejó en manos del finado escritor Mario Molina y pues de Castellanos, que aún pues sigue con nosotros, y un grupo más de gente del CIESAS, hablantes de distintas lenguas de la Sierra Norte. Quiero comentar eso porque el trabajo que voy a presentar, bueno, más bien lo que les quiero presentar y comentar, de ahí inició como el gusanito de la lingüística por la cual yo empecé a retomar el camino o, o valorar mi lengua, ¿no? Y eso empezó con Ernesto Díaz Couder en el 2014, ¿no? Cuando entré a la pedagógica. Pues mi destino era Estados Unidos, ¿no? Ir a trabajar en los campos de cosecha y otros trabajos como mesero allá en... Primero habían paisanos de Nueva York, otros en New Jersey y finalmente en Los Ángeles, pero la idea era ahorrar aquí en la Ciudad de México e irme, ¿no? De mojado, pero pues me atraparon aquí en la Ciudad de México. No me levantaron, me atraparon en la Ciudad de México. Entonces, sobre eso yo quiero expresar que la primera inquietud, porque como cuando uno es hablante y los que iniciamos en eso, la mayoría fuimos informantes o somos informantes de investigadores en lingüística, ¿no? Pero luego con Ernesto era así como, ¿cuándo voy a... Quiero aprender eso, ¿no? Que sabes hacer. Y de ahí pues inició mi interés por la lengua, pero sobre todo la escritura, ¿no? El ver que tu lengua tenía valor, mucha gente le da valor, pues de ahí empecé a iniciar. Y lo primero era cómo escribo, ¿no? De ahí viene esta propuesta en la cual después me entero de la maestría en lingüística aplicada del CELA de la UNAM, pues en la cual fui aceptado e hice este trabajo. Por eso los logos de ahí abajo de CONACYT, porque tuve una beca que se llama ProBepi. Sí, ya podemos empezar el tema. Eso era para una charla nada más. ¿Ya están escuchando? Sí, sí. Ah, bueno. Entonces, bueno, solo quería mencionar esto, que yo fui becario de ProBepi, ¿no? De CIESAS CONACYT, y pues la UNAM, Filológicas, el CELE, pues fueron los que coordinan la maestría en lingüística aplicada, ¿no? Eh, este es un pequeño fragmento de mi tesis de maestría sobre la descripción fonológica como apoya para la escritura del zapoteco. Estaba pensada en primer lugar solo llegar hasta la herramienta básica, como dice aquí, ¿no? Solo una herramienta básica que, como ustedes saben, el alfabeto pues no soluciona la escritura, ¿no? Y la escritura tampoco va a solucionar que las lenguas sobrevivan. Implican el rescate de otros elementos culturales como son danzas, artes, la oralitura de los pueblos, ¿no? Entonces, este pequeño fragmento, a lo que me refiero de la herramienta básica, es el alfabeto, ¿no? Mi interés, como les platicaba hace un rato, era cómo voy a escribir, con qué voy a escribir. Y empecé escribiendo muy feo porque tengo textos todavía en índigo, ¿no? En una entrevista, y son unas escrituras horribles, ¿no? Que no tenían sentido ahorita, ¿no? Porque ya va teniendo más rostro. Este librito, el de números, es el más acabado, en el cual pues estamos llevando a cabo en el rincón, bueno, en Tanetse, la propuesta de escritura que les voy a mencionar al final, aunque no es objetivo de esta charla, que se llama La Nidiza, que es fiesta de palabras, ¿no? Pero quería empezar con esto porque un hablante siempre necesita de esta herramienta que es básica, ¿no? Que es un alfabeto, y un alfabeto que refleje, como bien cito a Saussure, ¿no? Que sobre todo la última parte, ¿no? Que hay desacuerdo entre la pronunciación y las grafías o grafemas cuando un pueblo toma de otro, en este caso el español, a las lenguas indígenas, ¿no?
Y lo peor es cuando esas lenguas lo toman todo, ¿no? Toman todo ese sistema gráfico, aunque al grado de que muchos hablantes creen que toda la escritura de las lenguas del mundo se basa en la del español, ¿no? En una experiencia en la norma del Istmo el año pasado, alguien decía es que nosotros aprendimos a escribir así y así tenemos que escribir el zapoteco, como si fuera el español. Entonces, eso fue lo que me llevó a empezar a ver pues, cómo voy a tener un sistema, una herramienta básica, de la cual ahorita pues ya se está siendo utilizada, pero sobre todo que sea adecuado a la lengua, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta información que ustedes ya conocen de la familia lingüística. El zapoteco o lengua zapotecana se ubican dentro de la gran familia lingüística otomangue. Este es un mapa que se hace con QGIS, ¿no? Un programa muy bonito para hacer mapas con datos del INALI y de INEGI. Es la distribución de la lengua, de la familia. Luego tenemos las variantes lingüísticas. Uno escapadito por allá, pero ese creo que porque se repiten localidades en INEGI, por eso los plotea de aquel a los que están por la... Creo que se fueron al mercado de Tlaxiaco de esa zona y no regresaron. Entonces, más bien en INEGI se duplican códigos de comunidades y se traslapan con las de INALI, por eso existen. Ustedes van a ver por allá unos como que no pertenecen realmente a los asentamientos originarios, ¿no? Y bueno, el trabajo se inició con esta inquietud de pues qué comunidades van a participar en lo que yo quería hacer. Empezar en Tanetse sería mezquino, primero, ¿no? Porque solo sería reflejar cómo es Tanetse. Y me di cuenta en toda mi infancia, en esta zona que pueden ver del rincón, las que tienen estrellitas, se eligieron en algún momento del mapa 22 de Smith, no recuerdo, el que está de aquel lado. Ese mapa se hizo una división de Camotlán, La Chichina hacia abajo, que son las comunidades conocidas como el zapoteco noroeste bajo del INALI, algo así, ¿no? Que es Ditzashitza. Y en trabajo de campo me di cuenta que todos los de arriba son de Camotlán. Entonces, ya estando en Camotlán me di cuenta que esas comunidades se entienden con Camotlán, ¿no? Solo que quedaron Yajila y Tintepec, que son de Ixtlán, son las que faltarían por revisar. Y otra que es San Juan Tepanzacualco, que es como está entre el límite, una frontera lingüística entre la lengua Shiza y la lengua Alej. Elegí 8 comunidades, no todos son municipios, como puede darse cuenta, no aparece ahí Otatitlán. 4 son del centro y las otras están distribuidas estratégicamente. Pues cuando a uno le dicen vas a hacer maestría y vas a hacer algo por tu lengua, pues me emocioné tanto que elegí 8, ¿no? Y ahorita me doy cuenta que fue bastante, ¿no? No es justificación, pero mi tesis ha madurado con el tiempo y a través de la elaboración de materiales, ¿no? Después de eso, quiero empezar por lo final. No les traje esta impresión y Diego me va a creer porque no se pudo imprimir. Ese es el cartel que estamos utilizando para el rincón. Sobre todo ahorita Tanetse es el piloto. Se está poniendo a prueba con los niños y gente que quiere conocer cómo escribir la lengua, el Ditzashitza, ¿no? Pero bueno, esa va a tener una alternativa en la cual vamos a ver al final. Esta es la propuesta ahorita ya muy depurada, muy curada, como ustedes pueden ver, pero creo que con niños creo que no funciona de esta manera. Luego ahorita les explico por qué. Pero esta es la versión final. Antes de eso, pues se tuvo que hacer una chamba que ustedes ya saben, en la cual elicité la lista de Fernández de Miranda en 8 comunidades, que son las que ustedes bien pudieron ver arriba. Se eligió un hombre y una mujer de entre 30 y 60 años, ¿no? Para tener datos distribuidos. Entonces, con Tayetzi, como pueden ver, Otatitlán, Rabiat, Juan, La Wowi, Yadza, Yatzona, Royaga. Con el que sí jugué un poco en la cuestión de licitación fue con Rabiaj, que es Otatitlán, ¿no? Ya no hice por separado la grabación de hombre y mujer, sino en el momento grababa al hombre y luego a la mujer para poder ver
que salía, ¿no? Porque Otatitlán, Tanetse, Juquila, Yaé, pues no tienen mucha variación, son del centro y son las que probablemente tengan procesos de evolución, ¿no? Estas comunidades las podemos... no está conectada mi memoria. ¿Puede conectar la memoria para abrir los demás? No, nada más es que están ligadas como un hipervínculo. Bueno, eso es la tabla de las comunidades y los participantes. Pero bueno, una vez hecha la licitación de Fernández de Miranda con... es acá. Pues yo pensé que era de allá. Como no. Fue algo complicado porque estaba entre, bueno, otras cosas que a lo mejor a ustedes se les van a venir como a la mente, si lo hacía en zapoteco o lo hacía en español, ¿no? Cuando lo hacía en español, como que no entendía a la gente, entonces de repente me tentaba hacerlo en Dizashida, ¿no? La licitación. Pero ya después me di cuenta que en otras comunidades funcionaba más en español, y en otras pues tenía que usar ambas, ¿no? El español y el zapoteco. Y después de la transcripción, tanto de hombre y mujer, de los 16 participantes, vamos a ver aquí si sale. Yo creo que mejor sí. la tienes que abrir de tu... Si quieren ahorita se las muestro, pero bueno, este es el proceso para poder llegar a una forma básica y poder tener una propuesta, ¿no? En aquel momento de mi vida todo quería que fuera perfecto, ¿no? Si voy a usar un alfabeto, que fuera perfecto. Y después te das cuenta que las cosas no son perfectas del todo. Y se hizo una tabla comparativa, ¿no? de estas transcripciones, pero también viendo el sistema tonal, en la cual nos da como resultado de un trabajo era así, de estar escuchando 2, 3, 4 horas, al grado de que te voy a romper tu compu si no me pones atención en casa, ¿no? O sea, transcribí, estar día y noche, que eran bastantes. Tenemos este sistema fonológico que consiste en, como pueden ver, la clasificación es en fortis y lenis de las oclusivas. Tenemos la P y la B, que son oclusivas labiales, fortis y lenis, y también están las oclusivas alveolares, TD, en su correspondencia fortis lenis. Y más atrás o más adelante, depende cómo lo quieran ver, en la cuestión velar con la oclusiva tenemos la fortis oclusiva y la fortis labializada, velar labializada, ¿no? Y tenemos la contraparte, que es lenis, que es la ga o jae, como ustedes la sepan mejor pronunciar. Y tenemos las fricativas. Lo que me di cuenta es que para la propuesta que viene más adelante, es que en todo el sistema de la escritura del zapoteco, de las lenguas zapotecanas, el problema radica más en las fricativas y africadas, ¿no? Es como el punto de conflicto, de cómo registro esto, cómo registro lo otro, cómo lo hago, que si es con CH, que si es TX, si es SH, entre otros, ¿no? Entonces, tenemos todo este sistema que no me quiero detener mucho. La cuestión fortis y lenis, ven ustedes que la fricativa ovular fortis, ¿no? O que no participa, podría participar con una retrofleja que hallé apenas con un hablante de Roayaga, ¿no? Que es como ja y ra, ¿no? Pero probablemente sea más fonético que fonológico el tema. Entonces tenemos también todo ese sistema de fortis y lenis que no tienen como su par, que son las nasales, las vibrantes y las aproximantes, que es la wa y la yod, ¿no? Y después elaboré una tabla de correspondencia que con base en esto pues se hizo el sistema alfabético, el alfabeto o panalfabeto. ¿Nos puedes explicar en las resonantes la L y la M, que fue la diferencia de la... Por favor, ¿pueden ocupar un micrófono? Sí, si podrías aclarar nada más cómo es la pronunciación de la N fuerte y la débil, y lo mismo de la L. Na. ¿Es duración? ¿Duración es la diferencia o...? No. Na y na. La.
Sí, sí, sí. Puede ser duración. Y lo mismo con la L. Es La una L también. corta y una L larga. Sí, fíjate que con esas dos todavía estoy revisando porque al momento de la escritura hay unas condiciones. Bueno, eso es. Hay unas condiciones todavía que generan confusión, pero bueno, en el uso más bien en la escritura, pero con respecto a eso sí podría ser un poco más duración. Se oye más ¿En coda? Sí, probablemente en el caso de hombres podemos ver esa duración porque es cuando aparece en coda en la zona centro del rincón. Ok. A ver, ¿cómo dices noche desde el micrófono? Arel, Arel. Ajá. Bueno, ese es que bueno, no les comenté, pero en el rincón, sobre todo los pueblos del centro, los hombres liden, bueno, la vocal postónica y las mujeres lo recuperan con una I central, ¿no? Por ejemplo, rel, rel para hombres, rel y rel para mujeres. Esa está débil, ¿no? Ujú. Y como dices, por ejemplo, pescado, Bul y bul. ahí está, ¿no? Yo creo que una es débil y la otra fuerte, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, sí, Hiroto. Que sí es un seminario, ¿verdad? No es una charla, sí, ya me había Sí. preguntado. Sí, sí. En el caso de Teotitlán, cuando dimos este curso de zapoteco de Teotitlán del Valle, Ambrosio mencionó que tal vez este punto de articulación es un poco diferente para resonantes entre lenis y fortis. Por ejemplo, en la posición coda, N lenis se hace velar, mientras que N fortis no se hace velar. En la posición ataque también, él decía algo como se sentía que el punto de articulación es un poco diferente, además de la duración. Entonces sería interesante investigar, ¿no? Como punto de articulación también. Sí, y qué bueno que tocas eso porque las resonantes, bueno, la vibrante simple que pueden ver ahí, al principio en la primera propuesta que yo hice que aparece en el libro de nanotecnología, me di cuenta que es ese factor que solo tiene la forma lenis en Dizashita, que pareciera que tuviera su contraparte fortis, que es como la en español de carro y clara, ¿no? Pero eso pasa en las comunidades del centro del rincón cuando se pierde la vocal pretónica, ¿no? Por ejemplo, en aspectos. Hay pueblos como Roya que dicen rizá, caminar, pero en Tanech dicen rzá, ¿no? Y Tanech o Tatitlán y probablemente Juquila, la Chichina y otros, cuando se pierde esa vocal pretónica se vuelve fortis, ¿no? De alguna manera. Pero en sí el sistema es lenis, ¿no? Incluso se registra en la primera propuesta como RH, ¿no? Porque las lenis se marcan con un auxiliar H en la propuesta de escritura. Pero esas ya las quité porque realmente no funcionan de esa manera. Ese es el único, falta todavía unos detalles más adelante. Entonces, bueno, tenemos el sistema vocálico, hay 6 vocales modales, y clasifiqué las vocales como modales y laríngeas, en donde participan las cortadas, las rearticuladas, ¿no? Y la laringización débil, que en la escritura no la escribimos, porque como morfológicamente marca un linde, ¿no? Por ejemplo, na, ¿no? Pareciera, alguien lo tomaría como alargamiento, o si tuviera un tono, en el caso, lo que se empata en tono, pero comúnmente la laringización débil, cualquier hablante lo puede reconocer que es un linde, nunca va a aparecer en otro contexto. Y no se escribe, no se marca con nada, ¿no? Eso no se podrían. Ajá. Esas que estás llamando laringizadas débiles, ¿no se podrían considerar una realización contextual de las cortadas o de las rearticuladas? O sea, por más que fonéticamente sean diferentes, ¿no podrías decir son una realización de una de las otras categorías? Pues no lo he analizado, te digo, como me endulcé mucho con todo este tema, hay muchas cosas de la cual pudiera yo regresar a revisar. Digo, por el momento
por la práctica de la escritura no se registra, Sí, porque lo que he descubierto en tanto, yo pensé que en poesía iba a cambiar un poco, bueno, en poemas, pero pasa lo mismo que en la narrativa y en otros géneros literarios, como el parecido al Ivana, ¿no? Y ahí aparece comúnmente en estos contextos, no sé si, como dices, poder tomarlo. sí. O sea, pero a mí lo que me parece significativo el hecho de que tú no las quieras representar ortográficamente. Entonces, eso puede estar revelando que a lo mejor su estatus realmente no es fonológico, ¿no? A lo mejor sí, como dices, habría que trabajarlo un poco más a detalle, pero el hecho de que no sientas la necesidad de representarlas ortográficamente ya puede ser un indicio de que podría no tener estatus fonológico. Claro, sí, sí, es como si ahorita me pusiera corbata y no me gusta, pero es practicidad del hablante, ¿no? Perdón, Paco, pero tienes razón. O sea, hay muchas cosas de las que van a ver, se están puliendo con la escritura y creo que esto lo tenía preparado para el final, pero el hablante cuando escribe y tiene práctica de escritura constante se da cuenta de la necesidad que tiene desde la lengua, desde las necesidades básicas hasta las necesidades que son como ya que sobran, ¿no? Entonces, pero eso va a permitir que se haga, que el hablante se dé cuenta de las necesidades que tiene el momento de la escritura. Como les decía, esta es una herramienta básica. La propuesta de escritura incluye otros elementos que después puede mover otras cosas más adelante, en el cual todavía no he tocado ese tema. Y bueno, pero sí, tengo sí, una Rochi. pregunta. Pero sí son, digamos, las diferenciaciones son fonológicas todas, las 4. ¿No? En los Justamente es la discusión. Perdón. Sí, No, que no te está bien. preocupes. Ok, bueno, el sistema tonal, aquí no puse ejemplos solo como la forma de marcación. El Dizashiza, me refiero no solo a Tanetse, ¿no? Por eso les decía, hacer una propuesta desde Tanetse sería mezquino. Entonces necesitaba revisar cómo se encontraba todo el sistema en el rincón. El Dizashiza posee 3 tonos de nivel y 6 de contorno. Esto no quiere decir que cada comunidad tenga las 9, ¿no? Sino que estos tonos pueden variar de una comunidad a otra. Mientras que en Yaé puede hacer un tono más alto, Tanetse lo hace como medio, Yaé, que es un poco más conservador que el resto, lo haga con un tono igual medio o medio bajo, ¿no? Los que están marcados en azul son los más productivos, ¿no? En el rincón, que es bajo medio y medio bajo. Pero podría yo decir que para la zona baja o los conocidos como bajos de Camotlán, podría ser más productivo el medio alto y el bajo alto probablemente, ¿no? Entonces esa es la distribución y la propuesta de escritura. Bueno, aquí está reflejada cómo se puede representar a los tonos, ¿no? Que más adelante se los puedo ilustrar en algún texto, ¿no? Y aquí hay ejemplos, ¿no? De agrio, agua, aire y algodón. En Camotlán es zi, y en Tanetse es zi, y en Royaga es zi. Agua, si se dan cuenta, pareciera que es el mismo patrón en Camotlán, mientras que en Camotlán y Tanetse puedan variar un poco por la distancia, y Royaga, que está en una frontera lingüística con los Benejón, puede ser que utilice otros recursos como el bloqueo que aparece en aire, ¿no? Por ejemplo, comúnmente en Royaga, cuando hay un bloqueo, siempre es un tono, pareciera un tono más bajo, pero eso es porque el hablante tiene el timbre de esa manera. Y fui con la señora de Royaga y su timbre es mucho más grueso que el del señor. Entonces el Prat se volvió loco, ¿no? Porque la señora tiene un timbre muy distinto a cuando si tú gradas en 120 como el básico, 70 el de hombres. El de la mujer parecía que era 70 y 120 para un tono bajo, ¿no? Entonces no había como diferencia con el señor hacer por el timbre. Y me gustaría regresar a Royaga. Bueno, estos son los ejemplos de los tonos de las transcripciones que yo hice. Y bueno, ya entrando en el tema que es el sistema alfabético, hice una revisión del sistema alfabético de las lenguas. Dentro de ellas incluye la de la Sierra Norte, que es el del Único, el del Istmo, el de Valle Central, uno de Valles Centrales, uno de Sierra Sur, un trabajo por ahí que me pasaron, un trabajo de la costa y otras propuestas, ¿no? Voy a pasar un poco rápido a estas formas. El alfabeto de la Sierra Norte incluye este sistema gráfico que ustedes pueden ver en la parte de arriba, aunque después podemos ver que en la propuesta que yo hago, dada un trabajo que descubrí
que redactó un fulano de tal de apellido Arellanes en el 2011, pues me permitió, pues te digo, es que estaba en el momento de la perfección, ¿no? Quería un buen alfabeto, pero ya después descubrí que el alfabeto no me solucionaba la escritura, ¿no? Que sí era una herramienta básica, que por eso inicié, y tramposamente era como mi truco para entrar en el mundo de la lingüística. Quiero saber lingüística. Entonces hice esta revisión. Si ustedes pueden ver, ahí usan LH, NH y XH, y tienen una SH y una X, no sé cuál sea la función. La última vez que platiqué con el finado Mario, me dijo, es que yo no soy lingüista. Entonces ya no me solucionó mucho en ese aspecto, pero sí sus poemas y su escritura pues me ayudó mucho a revisar esto. Otro alfabeto que revisé fue el del zapoteco del Istmo, en el cual pues pareciera que y se hizo un trabajo muy interesante en el 56 y hacen una propuesta tomando, como vamos a ver más adelante, algunas grafías del español, pero algunas creo que tomaron demasiadas, con el caso de la K, del fonema K, usando Q, K y no me acuerdo cuál otra, ¿no? Yo creo que Pedro y los demás poder ayudarnos por ese lado. Y este trabajo que creo que es de Teotitlán, ¿no? Tiene 19 consonantes y 7 vocales, en la cual podemos ver más adelante cómo coinciden. El zapoteco de Sierra Sur, este trabajo es un trabajo que se hizo con técnicos, ¿no? Y ellos tomaron también grafías del español para poder ilustrar el zapoteco. Posteriormente hice un trabajo en la UPN que se llama a los alfabetos de zapotecos, ¿no? E hice una tablita, que la tablita la sigo llenando para ver si alguien pregunta sobre este tema de las grafías, en la cual, como les decía, las que tienen más problemas son las africadas y las fricativas. Algunas africadas y fricativas que se pueden ver en la tabla, ¿no? De la B a la M no habría problema, tampoco en la L. En la cha, que es africada, probablemente la propuesta que yo hago tiene que ver más bien con el sistema que estoy tomando de Lenis Fortis, que es D, DX y TX, ¿no? Cha. Y más adelante vamos a explicar por qué se tomaron esas decisiones. Otra de las cosas es que en la escritura, cuando escribía poemas, si yo lo escribía de forma fonética, así como yo hablo, de repente la CH se volvía CHHH, por ejemplo, ¿no? Porque la vocal que había ahí se vuela, ¿no? Por reglas de ritmo, y pues se queda pegada, se parece como si fuera un dibujo de CHH y CHH. Entonces primero era horrible, ¿no? Y después me terminó solucionando la propuesta TX, que más adelante, por eso le digo, la tradición escrita o quien escribe pues puede tener como más experiencia en estos casos, ¿no? Otras propuestas alfabéticas que a lo mejor ya vieron aquí en la tablita incluyen las del ILB, las iniciativas personales de amigos que me compartieron algunas propuestas, iniciativas colectivas, ¿no? Como las de, no sé si son las de Hollebank algunas, y colectivas de la zona del Profe Neto, de profesores de telesecundaria, y propuestas de grupos de lenguas emparentadas, ¿no? Esto me llevó a revisar, por ejemplo, el sistema MEPA, el sistema ñañú, cómo lo estaban registrando, y ahora en la norma pues ya son otras cosas muy distintas. Y al final dice, entre otros artefactos más, unos más peligrosos que otros, me refiero a los que realmente no eran ni hablantes y hacían propuestas de sistemas, unos muy fonéticos, por eso digo muy peligrosos, porque por lo que vamos a ver más adelante, y unos que otros de hablantes que seguían una tradición, como decía la doctora Soledad, como estaban, cuando usan CH, muchos elementos que usan el inglés, ¿no? Tenían esta actitud. Entonces, pero son propuestas del otro lado, de Los Ángeles, que pues, al igual que ellos, al estar en contacto con el inglés, también tomaron grafías. Por ahí vi una TH también en una propuesta, por eso puse esta pequeña leyenda, algunos más peligrosos que otros, pero no sé qué tan peligroso sea para uno o para otro, depende del lado fronterizo en que se encuentre, ¿no? O sea, porque te digo, sigo en esta iniciativa.
Y el primer intento fue esta, ¿no? De poner el sistema gráfico y elaborar algunos escritos con Ernesto, en la cual sale la EDH que les platicaba hace un rato. Y ya después descubro que realmente no era necesario tener una grafía más porque el sistema era Lenis, ¿no? Y no pasaba por características de la propuesta de escritura que viene más adelante, que tiene características conservadoras, flexibles e innovadoras y representativas, ¿no? Posteriormente, como les digo, en el 2011 encontré un texto del 2011 del doctor Francisco Arellanes, en el cual dije, ya sé cómo someter esto para que sea un poco, pues yendo a la perfección, pero al final pues yo creo que no es tan perfecto, ¿no? Y es una propuesta que en el Rincón ahorita está funcionando con los niños y la gente que está viniendo a aprender a escribir Dizashida. Bueno, el trabajo de Paco consiste en los criterios lingüísticos y tipográficos para San Pablo Huilá, si mal no recuerdo, y los criterios tipográficos. En mi caso agregué otro criterio que se llama histórico, que ahí cabrían muchos, en el cual esta tradición que tienen los MEPAs, los zapotecas del Istmo, en usar grafías como TX, DX, entre otros, ¿no? Y bueno, yéndose a esos criterios, y voy a soltar estas grafías que ya tengo, pues a ver cuáles pasan la prueba y cuáles no. Y resulta que algunos no lo pasaron, pero por necesidades de la lengua se tienen que conservar, ¿no? Los criterios 1, que dice que todas y solo las unidades con valor fonológico se deben representar en el alfabeto, ¿no? Aquí en la propuesta que yo hago entran todas, porque todas tienen un valor fonológico. Y la 2, que dice que la relación entre representación gráfica y unidad fonológica tiene que ser 1 a 1. En eso estaría la siguiente tabla, ¿no? El criterio 2 entrarían todos estos fonemas que cumplen el criterio 2 de la relación de la unidad fonológica con su grafía de 1 a 1, ¿no? Y el criterio 1 pues no rechaza la marca de Lenis porque es fonológico, y tampoco rechaza las marcas para los tipos de voz como cortadas y rearticuladas. Y para el criterio 3, hasta donde sea posible, cada unidad fonológica debe representarse con una grafía y no con una secuencia de grafías. Pues aquí me bota todas las propuestas dígrafas, ¿no? Que son TX, DX, DX, entonces... pero vienen otras reglas más abajo importantes que ayudan y defienden estas, ¿no? Por eso digo, era necesario someterlos a este trabajo del doctor Francisco. Y tenemos la cuarta, que donde sea posible, este sistema ortográfico debe reflejarse, o la organización del sistema tiene que estar muy organizado, y tiene dos acepciones. El elemento A, que indica que los elementos fonológicos pertenecientes a una misma serie se deben representar análogamente, ¿no? Caso fricativas fortis, alveolares y posalveolares, que es la 4A, y la 4B es que donde sea posible los elementos fonológicos que concurren en el eje temporal deben representarse gráficamente con una misma posición vertical sobre el eje espacial del papel, ¿no? Que es en el caso de los tonos, ¿no? O sea, esas formas que no han cambiado de la escritura obedece, y para ello esta propuesta rechaza la E con diéresis, porque no nos permitiría designarle un tono, ¿no? ¿Dónde coloco el tono si no tengo espacio? Y para ello pues nos ayuda la propuesta de la I herida, ¿no? Para el registro de tonos en esa posición vertical de las vocales. Y tenemos por último el criterio 5, le puse 1, 2, 3, aquí está el 5. Cada grafía usada debe desempeñar una función exclusiva independiente del cual sea esta, ¿no? Y en el cual el criterio 5, es el que rechaza la propuesta, pero ya me perdí en las tablitas. Aquí está. Rechaza la propuesta de TX, DX, DZ y NH, ¿no? En zapoteco en Dizashida es muy complicado tener una secuencia de Z, DS, perdón, y la secuencia TZ, ¿no? Por eso los nombres de los pueblos están escritos con TZ o DZ, yo creo que por influencia del náhuatl o del español. Por ejemplo, Tanetse debería escribirse con TS
porque las secuencias, la secuencia es lenis, fortis, ¿no? Entonces, de estos criterios están los tipográficos que propone Paco, en el cual yo le agregué tabletas electrónicas, ¿no? Que todo lo que existe en el alfabeto se pueda emplear transcribiendo tanto a mano, que eso es muy fácil para todas las grafías, y tanto a mano como en computadora. Yo le agregué tabletas electrónicas, celulares y otros dispositivos más que salgan, ¿no? Aunque ahora Android y iOS, ¿no? o el OS de Mac ya tienen en los teléfonos para poder registrar grafías, ¿no? Para muchas. Y las tabletas electrónicas ni se diga, porque puedes descargar aplicaciones y entre otras, ¿no? La cosa aquí es que también debería incluirse algo que lo metía como a prueba, es en el uso del chat de Facebook, ¿no? Con paisanos de Estados Unidos, que bueno, tiene que ser del tipo de la computadora, del tipo de la tableta o el tipo del teléfono con el que se encuentre. Pero, por ejemplo, la ventaja de Facebook es que tú puedes abrir una hoja y si no tiene ahí, pues no tienes caracteres inmediatos en una, si escribes ñatjo, si escribes ñañu, ¿no? Entonces, pero puedes tener acceso a una hoja, pues, y solo copiar y pegar, ¿no? Aunque hay otros elementos más básicos del cual yo redacté en el trabajo de tesis. Y la otra es que se debe emplear preferentemente grafías que estén disponibles directamente en el teclado, ¿no? Para que la escritura sea un poco más fácil, ¿no? Eso es cuando los que se dedican a escribir o a hacer traducciones en la lengua, ¿no? Porque el tema que iba a tocar en esta ocasión era traducción, ¿no? Pero tampoco alguien puede empezar a traducir si no tiene elementos básicos para la escritura. O sea, la escritura está en todo, ¿no? Y la propuesta era la tequiotraducción, que después lo pueden ver en un artículo de la FIL. Y para la traducción, fíjense que te pone otros retos, ¿no? Tanto para la escritura como para otros procesos que si es... A lo mejor yo ya he podido hablar de eso, pero sería interesante que en algún momento aclararas un poco qué es eso de la tequiotraducción, porque creo que es un asunto interesante. Entonces, a lo mejor, si cuando acabes esto puedes hablar un poco de eso, estaría bien. Bueno, para rápido es darle credibilidad a los pueblos, ¿no? Los pueblos, o sea, si manejas como el sistema comunal, pues el sistema comunal te soluciona muchas cosas, ¿no? Dentro de ellos acceso a materiales, pero con trabajo comunitario. La tequiotraducción es Jinlowi Utzadilla, ¿no? Utzadilla. Eso implica que exista un consejo de ancianos y que quien quiera hacer las traducciones tiene que ir directamente con las comunidades y a través de expertos, que yo expreso en ese artículo, de cómo la propuesta de tequiotraducción puede ser una solución ante las carencias de costos y todo ese tipo que implica una traducción de un trabajo, ¿no? Y también la forma de evaluarlos, ¿no? Si eres no hablante, si eres hablante, si eres cliente, si eres proveedor, ¿no? Bueno, entonces tenemos el criterio tipográfico 3, que dice que estos elementos lingüísticos tipográficos, cada segmento, sea consonante o vocal, se debe representar por grafías que tengan un uso convencionalizado como representante de un segmento similar o idéntico a los sistemas ortográficos de otras lenguas, particularmente aquellas que lo están en contacto. En este caso, en mi lengua tendría que ser, si los ayucs ya tienen tradición escrita, tendría que ser español, ayuc y todavía venega, que son los chinantecos, ¿no? Pero comúnmente todas se toman del español, ¿no? Pero como decía al principio la frase de Saussure, ¿no? Hay que tomarlas con cuidado, ¿no? Y comúnmente las propuestas alfabéticas en las lenguas en México se hacen tomándolas sin reflexionar sobre ellas, ¿no? Y eso, cuando empiezan a escribir, es cuando se dan cuenta de la necesidad. Como dice mi abuela, la lengua te habla, ¿no? La lengua te dice, no me gusta ese, no me gusta aquello. De esta manera puede ser que sea posible, ¿no? Entonces este criterio, como ustedes pudieron ver en la tabla anterior, pues se está retomando muchas grafías del sistema latino o castellano, pero incluyendo algunas otras, ¿no? Es este criterio de aquí, ¿no? Y los criterios históricos, de los cuales cabrían otros elementos más, es que hay tradición no solamente en el grupo de lenguas que son las zapotecanas,
en que ya usan TX, DX. Hay propuestas de trabajos que ya están revisando este criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque también lenguas de la misma familia, como el MEPA, probablemente Amñomda, ya estén usando TX en vez de CH, ¿no? Están como... el ñañú, ¿no? Bueno, el istmo también lo usan. Probablemente, todas las lenguas otomangues probablemente sería más viable que se usen. Es una recomendación, no es una exigencia, es por la viabilidad de la lengua. Además se ve bonito, ¿no? Después pueden ver esos textos, se ven bonitos. Otra cosa, les digo, que cuando uno se emociona con el tema de su lengua es que esté algo bonito y esté un material que guste no solamente a los niños. Entonces, dentro de esos criterios históricos también cabría, como me señaló el doctor Michel Odig en algún momento, recuperar la forma en que se escribía el zapoteco colonial, ¿no? Y bueno, se retoman algunas en esta tablita, ¿no?, que se usa en el zapoteco colonial, aunque todavía en el zapoteco colonial se tendría que someter una especie de este análisis para ver si es muy funcional para la escritura actual de la lengua zapoteca. Esta es la primera propuesta, y esta es la final con la que inicié, porque esta es la herramienta con la que nosotros estamos iniciando en el zapoteco del Rincón, sobre todo con niños. Pero algo que me llamó la atención es que, como los niños aprendieron el alfabeto cantando, ¿no? A, B, C, D, pues de repente no tienen la C ni la Ch, entonces todavía lo cantan, ¿no? Dicen A, B, C, Ch, D, y ellos creen que ese sistema es el mismo para zapoteco, y del cual me di cuenta probablemente que les esté como rompiendo ese esquema los dígrafos, ¿no? Entonces, lo que ahora vamos a pilotear, esta es la versión final. Hay otra alternativa con niños, en la cual sería sacar esos elementos dígrafos y colocarlos en una parte baja, como aparece de aquel lado, ¿no? Los dígrafos, ejemplificando su uso, ¿no? La propuesta de escritura que tienen ahí abajo, como Zindu, Bibuaj, no tienen tonos, porque cada comunidad le va a poner el tono que es al que ellos le dan, ¿no? En este caso, una vez teniendo esto, pues era como la charla de este día, pero también quería decir para qué me servía tanto rollo, ¿no? Meterme en este rollo del sistema alfabético y hacer una propuesta del cual ya no volvamos otra vez, ¿no? Porque a veces se pierde mucho tiempo en esto, en las reuniones de norma, y ya no se avanzan a otras, ¿no? Otros elementos como morfológicos, sintácticos, incluso pragmáticos. Por lo tanto, bueno, estas son las dos alternativas. Apenas vamos a hacer con un compañero del INALI esta versión. Vamos a ver cuál funciona de forma visual para los niños. Para la gente grande no hay problema. Este que está terminado no habría tanto problema, solo que ellos querían ejemplos. En el anterior no tenía palabritas, ahora ya va a tener palabras, y probablemente la versión final va a tener imágenes, ¿no?, acompañada de un vocabulario básico, que es la de Fernández de Miranda, en la cual se trabajó de la siguiente manera. Bueno, esta es la herramienta básica, pero le digo, no es la solución de la escritura. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer una propuesta de escritura, ¿no? Y empecé a revisar de mi región cómo sería una buena propuesta, ¿no? Y una buena propuesta, se me vino a la mente jugando con los escritos que había hecho. Es bueno, voy a hacer una propuesta de escritura innovadora, en la cual se va a escribir como suena ahorita en la variante. Por ejemplo, digo nis, ¿no? Quien dice Nisa, que escribe Nisa. Y la propuesta común o alfabética es la que ya existe, que incluso teniendo el alfabeto que se trabajó con Mario y la coordinadora, pues como que el momento de las palabras no coinciden ni en la propia comunidad. Y la propuesta panortográfica conservadora, que consiste en tomar en cuenta las protoformas, ¿no? Y de ahí, esta propuesta tendría dos acepciones, ¿no? Uno, la más conservadora, que es la muy parecida a la protoforma, y la otra es que la más representativa, cuál
por ejemplo, ¿cuál léxico es el que más se repite en esos 12 municipios, por ejemplo? Si 8 municipios de 12 escriben Nisa, pues todos vamos a escribir Nisa. Esa es la representatividad, ¿no? Y de ahí sale esta propuesta de escritura que se llama la Nidisa, que ya muchos ya conocen y que está arrancando en Tanetse, que es Xuajroshtizaru, fiesta de palabras, escribamos nuestra lengua, que presenté el año pasado en el Colop, que creo que no sé si quedó muy claro muchas cosas, pero voy a tratar de describirlo muy rápido para no quitar tiempo. No es el de la charla, sino más bien la propuesta alfabética, ¿no? Pero lo que consiste esta propuesta es escribir de la forma cercana a la protoforma, pero también a la forma representativa, ¿no? Que incluye esos dos elementos. Pero al momento de hacerlo me di cuenta que tendría más características y criterios. Las características es que sea representativo primero, pero también que fuera flexible. Yo no puedo decir que el Nisa tenga tonos medios y van a decir Camotlán y Yae, por ejemplo, no, pues es que nosotros no hacemos con tono medio Nisa, sino tenemos Nisa, ¿no? Y de ahí esta característica de flexibilidad consiste en el registro tonal, ¿no? Y también en el registro de léxicos. Por ejemplo, caso lechuza, o sí, ¿verdad? Lechuza, que dama aparece en la protoforma. Dama. En 2 comunidades tienen Gudama y tienen otro que es onomatopéyico, que es Bedikuku, ¿no? Hace el animalito, Bedikuku. Entonces ellos le dicen Bedikoko. Entonces ellos tienen esas 2 formas. Entonces la flexibilidad es que utilicen la que ellos gusten, ¿no? Pero sabiendo que tienen esas formas. En otra comunidad tienen otro distintos, que es Watiru, ¿no? Watiru para el mismo animalito, ¿no? Entonces esa flexibilidad implica que primero tienen que tomar en cuenta que la escritura tiene que ser representativa, o sea, no mezquina, o sea, que sea para todos, que cualquier texto creado, ya sea de Tanetse, de Camotlán, se puedan entender en cualquier parte, al menos del Rincón y probablemente la zona de Camotlán, de la zona del Chuapan, ¿no? Que es de Neto, y las zonas fronterizas con los Benejón. Entonces, un ejemplo de criterio de representatividad sería esta, ¿no? Por ejemplo, Tatitlán, Tanetse y Juquila, que son las del centro que vieron en el mapa, dicen Nis, pero las mujeres de ahí dicen Nis, ¿no? Recuperan, como que no quieren perder esa en algún momento, sino que recuperan con una I central, dicen Nis, ¿no? Y esa recuperación también le cambia el tono, ¿no? Tanto en las mujeres, solo pasa en las mujeres de 25 años para arriba. Y si se dan cuenta, Yatzona, Camotlán, Royaga, Temaxcalapa y Yae escriben Nisa. Entonces el criterio de representatividad es, bueno, vamos a escribir Nisa, aunque Tanetse o Tatitlán y el resto digan Nis o Nis, ¿no? En la escritura. Esa es como la característica, una de las características que tiene esta propuesta de escritura. Ya se me está pegando los labios. Agüita. Y también tenemos criterios, ¿no? Dije, bueno, la perfección en la escritura siempre. Y el criterio es que quien quiera usar esta propuesta de escritura tiene que usar este alfabeto porque le va a servir en las formas, tanto registro de tonos como en la segmentación. Y en la segmentación, por ejemplo, al final van a ver en el agradecimiento, está como Shklenli, ¿no? Tiene diferentes colores para ver cuáles son qué función tiene cada elemento, ¿no? Porque incluso les puedo confesar que ahorita hay muchos elementos de las cuales estoy entre si pegarlos o no pegarlos al verbo sustantivo. Tal es el caso como determinativos, ¿no? Por ejemplo, si digo computadorni, en algún momento lo escribí separado, pero más bien estaba copiando la estructura del español. Entonces la lengua me dice no. Ya cuando me fui a la creación lírica y a la poesía, a fuerzas tiene que ir pegado al sustantivo, ¿no? al sustantivo comúnmente. Computador, incluso Gazakoli, Ganakuni, con las terminaciones de ritmo de poemas, ¿no? Y bueno, un ejemplo de esta evolución de la escritura, les digo porque los he puesto en juego, es
Primero nanotecnología, en el cual fue la propuesta anterior que ustedes vieron, todavía se usaba RH y probablemente CH. No, CH fue un error ahí de dedo. Y luego está el prontuario, que ustedes lo pueden descargar del INALI, que está alineado ya a este librito que es de números, tiempo y cielo, que ya incluyen tonos. El primero no incluye tonos, este ya incluye tonos. Otra cuestión es que no se ha explorado muy bien en la escritura para los tonos, y eso se hace con una propuesta gráfica. Y lo pueden ver en el librito, es el material más pulido que hay de esta propuesta de escritura. Y en este año viene una es como Yubichru, que es del cerebro, que ya incluye un trabajo mucho más depurado de esta propuesta de escritura, ¿no? Estas son las referencias, y como les decía, Shklenli, muchas gracias. Están marcadas, ¿no? En azul el posesivo, Klen la base, y Li es el de ustedes, pero también Li es para aquellos que están ahí escritos, que son todas las personas que apoyaron para pues que esto sea posible, ¿no? Y que son probablemente las personas que ayuden en el rincón a hacer una propuesta que se llama la gozona pedagógica, ¿no? La gozona pedagógica consiste en que ellos son los que van a disparar la escritura del Izashita, ¿no? Porque pues una persona no lo puede hacer, tendría que ser muchos, ¿no? Y la gozona pedagógica es una propuesta de Mario Molina, en la cual se incluye como alternativa pedagógica en el aula, y también se puede utilizar entre las comunidades, ¿no? Yo lo quiero dejar aquí para no tocar otros temas, porque si no le voy a robar tiempo a los colegas. Esa es la idea de la charla, ¿no? Comentarles cómo incluso los hablantes es un poco complicado empezar a hacer la escritura, no es fácil. El hecho de ser hablante no quiere decir que ya seas escritor, que ya seas traductor, que ya seas esto y el otro, ¿no? Implica formación, como les decía, traducción, no solamente los elementos gráficos, sino todo lo que implica la teoría de la traducción, pero también la tradición de la traducción desde la época precolonial, ¿no? De nuestros ancestros, que había traductores, comerciantes con los aztecas, con los mayas, ¿no? Y esas propuestas no están registradas, no se están retomando, ¿no? ¿Cómo se hacía traductor un comerciante de aquella época, ¿no? Que hablaba mayatán, que hablaba náhuatl, que hablaba zapoteco, que hablaba ñatjo? Entonces, la traducción no es un tema como lo ven de ahorita, sino es un tema que se ha venido tocando desde antes, ¿no? Pero en sí dejo el abierto a comentarios, sugerencias sobre todo este proceso que es la herramienta básica, ¿no? De todo escritor, que es el alfabeto, ¿no? Pero que no es lo único. Yo tengo un comentario. Quería saber si de casualidad, ya vi que al menos de forma léxica has hecho como agrupaciones entre las localidades que pueden utilizar la forma de escritura, y eso con respecto a las diferencias léxicas también fonológicas en las palabras, como Nisa, por ejemplo, y haces agrupación de las isoglosas que se comparten entre los pueblitos, pero vi, por ejemplo, que tenías los datos de los tonos. Diste creo que un ejemplo en ese sentido, pero no sé si tienes una idea o has identificado agrupaciones también en cuanto a uso de tonos, o sea, como ciertos patrones en la diferencia del uso de los tonos, o al menos, ya no recuerdo si mencionaste qué tonos hay en cada pueblo de los que trabajaste. Eso es un trabajo que sigo todavía clasificando, ¿no? Es un Excel que la verdad por ahí anda perdido, que trabajamos con Francisco para ver el sistema tonal de cuántos tenían. Lo que acabas de comentar, el ejercicio que más sirvió fue hacer esta tablita, ¿no? Las transcripciones y decir, bueno, si Tanet en la palabra ortográfica de las listas de Fernández de Miranda, ¿no? Para que todos escriban de una sola forma, la forma léxica de abajo, ¿no? Aunque hay muchas alternativas.
Entonces, si ustedes ven, lo que hice fue una tabla comparativa, bueno, una tabla donde se puede ver que todos tienen Ra'ani o Ran, ¿no? De tal forma que la forma más convencional o más representativa tendría que ser estas. Y así se hizo para cada palabra, ¿no? o léxico de la lista de Fernández de Miranda. Por ejemplo, de ahí me di cuenta que en Tanetse, en la zona centro, hay metátesis, ¿no? Por ejemplo, en el caso de abeja, nosotros decimos bus, ¿no? Y el resto dice bzu o bzu en Camotlán, ¿no? En Royaga dicen bzu. Bueno, por ahí están los transcritos, pero aunque en Tanetse ahorita estoy escribiendo así, no lo entienden ya después. Por eso la necesidad de publicar este material, que es un vocabulario básico con la lista de Fernández de Miranda, en la cual pueden escribir palabras en este caso. Hay algunas que tengo que acordar que sea con inclusivo, que como lo que mejor funcionaría tendría que ser la forma inclusiva, ¿no? El ru, porque puede ser el caso Isalagru, ¿no? Ese Isalagru, bueno, hay muchas cosas todavía que revisar de esta, pero por ejemplo en abuela, ¿no? Mi abuela. Si lo dejo en inclusivo tendría que ser Shnarugula, y si no es inclusivo, es personal, sería Shnagula, pero conserva los mismos elementos para que esta propuesta primero incluye la forma léxica, pero más adelante me metería con temas de morfología, ¿no? Para ver los posesivos, aunque los posesivos parecía que no habría tanto problema, solo tendría que ver en el caso de clíticos, ¿no? Para ver cómo funcionan estos y otros aspectos que ya he estado trabajando para poder mejorar el sistema de escritura. Aunque lo que me he dado cuenta es que esta propuesta de escritura la pueden leer no solamente de esa zona, sino en unas variantes Lieg también entienden lo que está escrito en ese libro, ¿no? Pero lo que pasa es que como no hay tradición escrita, ¿no? La gente pues no en su vida ha visto algo escrito en su lengua, ¿no? Y de repente cuando ellos quieren escribir no tienen ni idea ni cómo hacerlo. Y uno de esos es primero mostrarles los sonidos del zapoteco que ha funcionado con los niños propios del Dizashiza, y dejar al último los que se parecen al español, ¿no? Porque parece que en eso es donde hay problemas para la escritura. Pero ya cuando ven esa propuesta de cómo ayudarles a escribir, digo, son 502 entradas léxicas. Ahora tengo un aproximado de 3000 entradas léxicas con esta propuesta, ¿no? Y con los mismos hablantes para que se pueda hacer un vocabulario mucho más fuerte. Y esto entra mucho para la zona de Ron, que es Yalala, y en la zona de Lej, que es Ixtlán, porque, por ejemplo, ayuda como en algunas zonas de Yalala las fricativas, ¿no? se han desgastado de alguna manera, y en otras zonas como han cambiado. Como les digo, esta propuesta incluye tomar en cuenta la protoforma, pero la forma actual en forma de representatividad de los pueblos. Oye, Nelson, nada más un comentario con relación a las dificultades que en estas pruebas piloto encontraste, sobre todo con niños. Creo que, o sea, digamos, para proceder como con total raciocinio, lo que habría que hacer es distinguir cuando una propuesta alfabética está, digamos, causando algún tipo de problema por la propuesta en sí misma, y cuando el problema en realidad es un problema de tipo social, que implica más bien que los niños no están aprendiendo a escribir zapoteco desde cero, sino influidos ya por un aprendizaje parcial del sistema de otra lengua. O sea, porque justamente yo creo que el problema con los niños no es tanto que el sistema que estás proponiendo no sea coherente, sino que lo que les mete interferencia es que ya comenzaron a recibir una educación de escritura en español. Sí. O sea, en realidad yo creo que es eso, y creo que a lo que tendrías que aspirar desde mi punto de vista es a pensar digamos, en un sistema de educación donde cada persona debería tener el derecho de ser alfabetizado primariamente en su lengua materna, ¿no? Por más que después
pueda aprender a escribir y a leer en otras lenguas, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí, digo, es un problema grave, pues, y que no se soluciona solo con buenas intenciones, pero creo que hay que considerar ese hecho también, ¿no? Ok. Sí, es importante lo que dices porque nos pasó con niños ahorita en el taller de nanociencia en zapoteco, ¿no? Los niños escribían con las grafías del español e incluso castellanizaban palabras, ¿no? Castellanizar, por ejemplo, el término, el saludo padiush, ¿no? Lo escribían paradiuye, ¿no? Castellanizando la forma silábica del español. Pero bueno, ese es un tema que las maestras ya están tocando. Buena y mala, porque en Tanetse tenemos, no sé si 4 maestros frente a grupo y 2 externos, ¿no? Y los maestros que sí hablan la lengua y eso puede apoyar, pero como decía Paco, también los maestros ya vienen influenciados con la escritura del español y tal parece que, digo, es complicado como de repente que te rompan tu esquema y dices, bueno, el sistema de la escritura del Shita es distinto al otro, como cuando se escriben poemas, ¿no? Hay muchos poemas, no solamente en Dizashita, sino en Dijazá y en otros, que te delatan que fueron pensados en español, ¿no? Porque la estructura de la traducción es más español que del zapoteco, aunque respete ambas, ¿no? Entonces, bueno, esta tablita también se me olvidó comentar cómo detecta un hablante qué vocal ha perdido y cómo ha evolucionado esa vocal. Para eso hice una tablita, por ejemplo, decimos, si tú tenías al final como postónica, probablemente ahora se pronuncie como o como cero o como ¿no? Entonces esta tabla le puede ayudar mucho a los hablantes a definir eso, ¿sí? Hay una pregunta de Pedro Cardona. A ver, ¿qué dice? Dice, ¿qué piensas acerca de que la elección de una forma estándar para la escritura de la lengua provoque un desplazamiento en la recreación oral entre los pueblos? Y después comenta que en el Istmo en ocasiones eso ha sucedido y las formas juchitecas tienden a desplazar formas locales de otras regiones, esto por la fuerza de la escritura y su prestigio. ¿Qué piensas acerca de la elección de una forma estándar para la escritura de la para que la escritura de la lengua provoque un desplazamiento en relación oral entre los pueblos? Pues es que, habiendo experiencias con el Tunsabi y el Ñañú, ¿no? Yo creo que una propuesta estándar, hay que definir estándar, ¿no? Si estándar, norma, yo creo que se puede tomando las características y elementos de cada localidad. El problema es que muchas veces los estándares no se hacen tomando en cuenta el resto, sino tomando en cuenta una sola, ¿no? Y la idea de estandarizar los dialectos de una misma lengua o de una variante, pues pueden ayudar un poco al entendimiento de las escrituras. Estandarizar sería una opción, pero me deja algunas dudas todavía con respecto a las experiencias que hemos tenido, no del zapoteco, pero sí de otras lenguas, ¿no? Si por estandarizar es hacer esto, ¿no? Que la propuesta que yo les acabo de plantear, o si estandarizar es crear una especie de lengua artificial, ¿no? Porque puede tener esas excepciones. No sé, ustedes tendrán también opiniones distintas al respecto o que coincidan, pero yo creo que sí urge una estandarización, ¿no? No algo que norme la lengua, sino una forma estándar, porque sí, justo muchas veces las escrituras o las propuestas tienden a lo largo del tiempo tienden a influenciar en la lengua, ¿no? Y algo que yo he visto en el del Istmo específicamente es el uso de vocales dobles en vez de rearticuladas, ¿no? Entonces en algún momento escuché discos donde sí rearticulaban y ahora ya no rearticulan, ¿no? No sé si se deba a esa propuesta de gráfica. Que él se refiere a, bueno, más bien yo creo que de pronunciación, porque hace una aclaración, dice que se refiere específicamente al ejemplo de Nis y Nisa. Ajá.
yo supongo que, por ejemplo, el uso de una escritura estándar va a provocar que se deje de pronunciar o que se siga pronunciando dependiendo de cuál de los dos formas de escritura se utilicen en el estándar. O sea, que sea Nisa nada más, ¿no? O sea, si pones Nisa, los pueblos a lo mejor van a reutilizar la A, o más bien en el desplazamiento, si utilizas Ni, los pueblos que dicen Nisa, los pueblos que dicen Nisa van a perder la A más rápidamente en el proceso de la lengua. Es a lo que se refiere. Pues en ese ejemplo, fíjate que hay otro elemento social que decía Igual Paco. y no sé si tienen comentarios. Sí, algo que decía Paco muy interesante, lo social. Por ejemplo, la gente tiende a castellanizar nombres, ¿no?, de niños que se han dado. Y al menos en el rincón tenemos esta ventaja, ¿no?, de que si yo escribo Nisa no le mueven ni le quita nada a nadie. Aunque, te digo, la cuestión sería en la zona centro, ¿no?, como bien dices, en donde las mujeres intentan no perder ese vocal que en principio era una A, o puede ser una E, puede ser una I, la recuperen con algún otro elemento, ¿no?, o incluso puede ser un tono, ¿no? Esa es una hipótesis. Pero, por ejemplo, los hombres, el habla es mucho más reducida, ¿no? Incluso cuando el discurso de hombres, de repente hay unas cosas que no comprendemos, pero cuando habla una mujer, como que trata de recuperar. Pero yo creo que es la disposición también de los hablantes. En este caso, en el rincón no hay tanto, no hay tantas pérdidas, ¿no? Comúnmente es algo parejito, excepto estas cosas ligeras. Por ejemplo, cuando yo propuse esto, allá nadie dijo nada ni se quejó, y todos decían, Nisa, así lo dice mi abuela, porque hay que ver también que hay generaciones, ¿no? Por eso el estudio se hizo de 30 a 60 años, porque un joven de 15 años, aunque hable la lengua, ya no dice buzu, sino dice bus, ¿no? Como si vas con la abuela sí te va a decir en Tanetse bus como los otros, pero no el joven que ya medio lo aprendió, que en algún momento comentábamos con Nava, ¿no?, que ya no hay interés de la enseñanza, y al no haber interés de la enseñanza o la transmisión intergeneracional, ya no se corrige bien la pronunciación de los niños, ¿no? Eso nos pasó a muchos. Yo no sabía que yeshuga, que aguacate era yeshuga, sino yo agarré una parte de shuga, y en Yalala dicen yeshu, creo, probablemente. Y con doña Inés fue que recuperé esa palabra, que era yeshuga, y cada quien agarró una mitad para unos y otra mitad para otros, aunque muchos todavía los abuelitos usan la forma completa. Yo creo que sí, una propuesta estándar en este caso para mí no llevaría consigo apoyaría un poco más la lengua, siendo más conservadores, ¿no?, para que esa extensión, porque la forma innovadora es que escribamos como cada quien habla, y como cada quien habla va a ser un relajo y nunca va a haber propuestas, y nos están rebasando los tiempos, las tecnologías y otras cosas, ¿no? Yo quería preguntar qué significado tiene cuando hay doble vocal, como en esta palabra de guluse. Guluse, es lo que les comentaba hace rato, que esa E es linde morfológico, esa E con apóstrofo al final es tercera persona de respeto, ¿no? Es un enclítico. Es un enclítico, pero por eso, si registraría la laringización débil, tendría que buscar alguna manera para conectarlos. Pero como todos funcionan así, ¿no? Guluse, incluso el tono es nivelado, o sea, es un tono medio. Hay tono, fonológicamente, digamos en una sola variante. Hay alto, bajo y medio, y ascendente y descendente. ¿Eso es lo que entendí? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se están marcando los tonos de contorno? Los tonos de contornos con duplicación de vocal, el primer tono es el inicio, ya sea ascendente o descendente, y el segundo marca. Por ejemplo, sería una vocal media y una vocal baja. Ajá. Y eso es el descendente. Sí. Porque no hay muchos, ¿verdad? No. Fíjese que ahí es algo muy interesante, es un trabajo que me gustaría hacer más después, porque pareciera que la lenis alargara
la vocal, y al mismo tiempo depende del tipo de consonante que esté o vocal, el tipo de tonía que tiene. Esa es una hipótesis que ya he visto en muchos escritos. Por ejemplo, si yo digo nal, ¿no?, sin poner nala, ¿no?, que rompe con ese alargamiento, y nala comúnmente tiene un tono descendente. Entonces probablemente igual no sería necesario duplicar una vocal, porque no sé, por características de la propia lengua nos está indicando que es un fenómeno que está ocurriendo al aparecer una lenis. Eso pasa cuando hay presencia de lenis, y al momento he visto que en todas donde hay lenis, incluso D, ¿no?, D y B, aparecen de esa forma, ¿no? Entonces, antes de una consonante lenis, ¿siempre tienes un tono de contorno? Ajá, sí. ¿Y antes de una fortis siempre tienes un tono de nivel? Sí, probablemente. Es una hipótesis que yo me estoy haciendo y que me gustaría verlo, porque hay no sé, una forma silábica, ¿no?, que tiene un tono de contorno, ¿no? Y necesito ver si ahí hay una lenis que provoque un alargamiento, no sé, no sé qué ocurre, ¿no? Si estuviera una lenis cuando la base silábica tiene un tono de contorno, ¿no? He encontrado 3 ejemplos nada más, ¿no? No he encontrado más, ¿no? Eso suena muy interesante. Sí, como la lengua siempre te va a romper reglas y cosas de ese tipo, por eso de repente la perfección decepciona, ¿no? A lo mejor pero ahorita para que conectemos de otra manera y pueda presentar. Pues sí, si no hay preguntas, solo pues agradecerles, y pues esto sigue, ¿no? El siguiente texto, que es sobre el cerebro, vienen cosas muy interesantes que yo creo que trabajaríamos con Paco más adelante, y el tema científico siempre rompe también con ciertas cosas, pero este material es monolingüe, mi formación es de psicólogo educativo, entonces hablar sobre el cerebro desde la cosmovisión y la cultura nos da otros elementos que analizar. ¿Hay tonos contrastivos en las postónicas y las pretónicas, o nada más por ejemplo, esa palabra de nisa, que unos tienen nis y otros tienen nisa? Ajá. Los que tienen nisa, ¿tienen un tono en la A o nada más en la I? No, en los dos. Por ejemplo, Camotlán dicen nisa con tonos altos, ¿no? Y en Roayaga pareciera nisa. Parece que el tono medio y el tono bajo para la... Eso pasa en esas dos. En Yaé, comúnmente nisa es tono medio. En Tanetse, cuando lo recuperan las mujeres, es tono medio. Y puede ser 2 diferentes tonos, un tono en la primera sílaba y otro tono diferente en la última sílaba, o tiende a ser el mismo tono. En cada comunidad, sí, puede ser un tono distinto. Ok. Sí. Mariana está haciendo una pregunta. Dale, Mariana. Que iba a haber pulque, dile, pero se Sí. la perdió. A ver, Mariana pregunta. No, está haciendo una pregunta técnica más bien. Ahorita se la resolvemos. Pensé que era una pregunta sobre la presentación, pero no. Ajá. Bueno, eso, y creo que había quedado. Yo les pido disculpa porque les había prometido el tema de tequiotraducción, pero eso lo podemos hacer en otro momento. Y ese librito se trabajó con tequiotraducción, ese librito. O sea que es una apuesta de que el traductor no se vuelve rico por ser traductor, sino la comunidad con el material, ¿no? Sí, podemos cerrar la transmisión, pero están todavía haciendo preguntas técnicas.